Amigas, amigos, a nombre del Festival Cultural de Mayo, les doy la más cordial bienvenida a esta primera charla introductoria al ciclo de las 32 sonatas de Beethoven que interpretará el pianista Gil Williams. Soy Lázaro Azar y hoy voy a hablarles de las 4 sonatas que conforman esta primera velada. De entrada tenemos las 3 primeras sonatas de Beethoven que figuran en su catálogo como su opus número 2. Aunque no faltan los estudiosos que insisten en precisar que antes de estas 3 primeras sonatas del cuerpo oficial de las 32, Beethoven compuso otras 3 sonatas en sus mocedades cuando aún no abandonaba Bonn, su ciudad natal, y que no son más que unos meros ejercicios estudiantiles. Hoy figuran como su obra sin número de catálogo número 47 y están dedicadas al príncipe Max Friedrich. Editadas en 1795 y dedicadas a su maestro y mentor Franz Joseph Haydn, estas 3 sonatas innovan algo que hasta entonces no era usual, y es que antes de estas sonatas, lo proverbial era que las sonatas para teclado constaran de 3 movimientos, siguiendo el patrón de un movimiento rápido de entrada, un allegro, en medio un movimiento más lento, contrastante, y para finalizar un movimiento muy brillante. La novedad que incorpora Beethoven es que les mete un movimiento adicional que inserta entre lo que eran el movimiento lento y el movimiento rápido final. Ya tenemos sonatas de 4 movimientos, y este movimiento adicional, que suele ser bastante breve comparado con los otros 3, puede ser ya sea un minueto o un scherzo, dependiendo de su carácter. La primera de estas 3 sonatas, escrita en la tonalidad de fa menor, es, al igual que la sonata que cerrará esta velada, en la misma tonalidad de fa menor, comparten no solo esa tonalidad, sino también el carácter tempestuoso, el carácter apasionado. Y si bien la sonata 23 que concluye nuestra velada de hoy es por todos conocida como la sonata apasionata, otros menos conocen esta primera sonata de las 32 como la pequeña apasionata. Se le llama así o la han nombrado de esta manera porque sus movimientos primero y último comparten también ese carácter bullente, tempestuoso, apasionado, y aunque están dedicadas a Haydn, muchos han insistido en que la primera sonata rinde más de un velado homenaje a quien fuera otro de los grandes compositores de la época, a Mozart, porque el arpegio que inicia la primera de las sonatas, ese arpegio ascendente, nos hace evocar el tema del inicio del 4º movimiento de la de la sinfonía número 40 de Mozart, escrita esa en la tonalidad de do menor y con el Kegel número 550. Si ahí hay un homenaje un poco velado a Mozart, su segundo movimiento, un adagio sumamente expresivo, es el otro homenaje a Mozart, dado que está escrito con el molde de las arias mozartianas para soprano. Vamos a escuchar en ella que la mano derecha hace una suerte de fiorituras totalmente belcantísticas que nos hacen pensar que esto, más que al piano, sería una aria bellísima y de gran lucimiento para una soprano. El tercer movimiento es un minueto. Y si Charles Rosen insiste en que el movimiento lento de esta sonata es la cúspide de la galantería, el movimiento lento, el movimiento minueto, es la cúspide de lo cortesano.
podemos imaginarnos perfectamente las danzas de las cortes de la época con ese ritmo acompasado marcado a tres tiempos, que antecede un final sumamente tumultuoso que acaba con una gran brillantez y que, con todo y haber sido un movimiento sumamente logrado, nos percatamos que no es más que el primer ensayo de lo que sería el final de la sonata Opus 31, número 3, que Beethoven compondría 17 años más tarde. No es la única vez que vemos estos juegos de tiempos en Beethoven, ya sea repitiendo estructuras o moldes de su obra, como retomando temas del pasado. De hecho, en esta misma sonata Opus 2 tenemos un par de temas del primer movimiento que ya figuraban en uno de los cuadernos de apuntes que tenía Beethoven hacia 1787-1790. La segunda de las tres sonatas de este opus está escrita en la tonalidad de la mayor. Y si los movimientos extremos de la primera sonata tenían un carácter tempestuoso y apasionado, los de esta sonata tienen un carácter más cómico y más gracioso. De hecho, la nomenclatura escrita por el propio compositor para el final de esta sonata dice gracioso. Si hay algo destacable en esta sonata es que su segundo movimiento, que está marcado como largo, está considerado también como el primer gran adagio de todos los que compusiera Beethoven. Y en su muy acucioso análisis de la partitura, Charles Rosen hace notar que ese Beethoven que tanto distinguimos porque ya está escribiendo un final y cuando creemos que ya acabó, vuelve a poner otro final y va haciéndolo acumulativo, aquí también la coda de este movimiento largo consta de casi 30 compases que vienen siendo nada menos que la cuarta parte de su totalidad. Tras este largo aparece lo que sería nominalmente el primer scherzo que Beethoven incorpora en sus sonatas para piano, aunque es más bien un scherzo nominal que de carácter, ya que por su tempo marcado, que de hecho es allegretto y no allegro, es un poco más cercano a los minuetos. La sonata que concluye esta fabulosa trilogía está escrita en la tonalidad de do mayor y es prácticamente un concierto para piano solo. De entrada, porque en ella incorpora este joven compositor que apenas estaba dando a conocer todos aquellos recursos virtuosísticos que ya le habían dado una gran fama como virtuoso y como improvisador al piano. Estructuralmente nos recuerda mucho su primer concierto para piano y orquesta en do mayor, opus 15, no solo por compartir la misma tonalidad, sino por cuán similares son los segundos temas, los temas líricos de su primer movimiento, y tiene también una cosa muy innovadora, que es que poco antes de concluir le incorpora algo que es propio de los conciertos para piano y orquesta, una cadenza. Tras este brillantísimo primer movimiento, Beethoven nos brinda uno de sus movimientos más entrañables, un adagio sumamente conmovedor, sombrío podría decirse, y que es el contraste idóneo para ya su primer scherzo de a de veras, no solo por llamarse así, sino por su carácter ebullecente y que cualquiera que oye ese caramelito no imaginaría las complejidades que implican para su intérprete. Aunque para complejidades y virtuosismo, el que imprime Beethoven en el movimiento final de esta sonata. Ahí sí,
Todos sus recursos virtuosísticos salen a la luz. Acordes que se deslizan por el teclado, octavas quebradas, arpegios, trinos por aquí y por allá, un trino triple que es toda una novedad en esa época. Y dentro de todo este virtuosismo, de pronto nos sorprende al incorporar una suerte de coral bastante tierno que llamaría tanto la atención que incluso 58 años después, Johannes Brahms lo toma como modelo para incluir un coral en el final de su tercera sonata en fa menor, opus 5. Tras estas tres sonatas que no vamos a escuchar propiamente en el orden que fueron publicadas de 1, 2, 3, sino vamos a escuchar la primera, la tercera y tras el intermedio la segunda, el maestro Williams ha decidido cerrar la velada con la sonata Appassionata, que le corresponde el opus 57 y el número 23 de la totalidad de las obras que compuso en este género. Es también la sonata tal vez más manoseada, para bien o para mal, por los pianistas. No hay concurso en que no veamos por lo menos a un jovencito aporreándola con singular alegría, porque la obra emana una gran vitalidad y muchos se dejan llevar por su virtuosismo, aunque es una obra cuya profundidad emocional va mucho más allá de ello. De entrada, esta sonata retoma la estructura de 3 movimientos y lo más trascendente en ella es notar cómo la tensión rítmica va del primero al último movimiento sin romperse un instante. Tenemos también que en ella Beethoven incorpora lo que muchos han llamado su tema del destino, ese tema que tan famoso se ha hecho en su quinta sinfonía, la más famosa de todas, ese ta 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 ta. Aquí lo tenemos de una manera, por el contrario, no tan abierta, sino misteriosa. Ta, 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 3 veces el re bemol y el do. Y tras ese misterio surge como una gran explosión toda la pasión contenida en esta partitura, que sí, mucha pasión, que tal vez fue lo que causó que August Kranz la titulara Appassionata, y un nombrecito que no le hizo nada de gracia a Beethoven. Dedicada al conde von Brunswick, es una obra que también, por quien fuera el más importante discípulo de Beethoven, Carl Czerny, autor de una ingente cantidad de métodos pedagógicos para el piano, decía que el apelativo de Appassionata le quedaba corta a esta gran obra, que era una obra que iba mucho más allá de ser apasionada. Y quien confirma un poco todo esto que en algún momento Beethoven dijo que era más bien la lucha hacia la muerte, es Wilhelm Kempff, uno de los más grandes intérpretes que ha habido de Beethoven en la historia, quien en un comentario que escribió sobre las sonatas decía que este final devastador de la sonata, que cuando uno le escucha pensaría uno que fue escrito de un plumazo, y no, basta ver el manuscrito, la cantidad de tachones y enmendaduras para darnos cuenta de cuánto trabajo le costó a Beethoven pulir esto para que sonara así de una sola línea. Es para él, o era para Wilhelm Kempff, la lucha de Lucifer, aquel ángel portador de la luz, hasta caer en las tinieblas del infierno. No caigamos en esas tinieblas, sino en el gozo de esta primera entrega de las 32 sonatas que el Festival Cultural de Mayo ha programado. Soy Lázaro Azar y nos vemos en la próxima charla.